Hoy toca hablar de porteros, acostumbrados aquí a presentar libros y biografías sobre grandes delanteros y goleadores. Ahora ponemos el foco sobre la figura del guardameta, con Santi Menor, compañero de La Voz de Avilés, que este 9 de septiembre de 2014 nos trae a Periodista Digital La soledad del portero. Santi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué porteros? Bueno, primero porque yo fui portero y quieras que no, eso siempre influye. Y porque creo que es una figura del deporte, del fútbol en concreto, que no ha estado lo suficientemente reconocida a lo largo de la historia. Creo que un portero no tenga ningún Balón de Oro en la historia del fútbol, yo creo que es un buen indicativo de que quizá es una figura que no ha sido valorada como se merece. Hay que ver que cuántos porteros han dado a sus equipos pues competiciones, ligas, a nivel de selecciones mundiales. Mismamente se puede ver Casillas cuando muchos coinciden en que fue clave en la consecución del Mundial, de la Eurocopa. Y creo que este libro, hay poco editado sobre porteros en España, y creo que este libro pues ayuda a relanzar o revalorizar esa figura del portero. Son tan especiales las personas que se dedican a eso de ponerse bajo palos, a atajar balones. Sí, son especiales porque hay que tener mucha valentía, mucha precisión, mucho saber estar, porque siempre está el tópico de que el portero está loco o debe estar loco. Tiene que tener un punto de locura, pero también un punto de ser una persona muy cuerda, porque hay que decidir en milésimas de segundo, acciones muy complicadas, si tienes que salir, si tienes que quedarte en la portería, tienes que medir muy bien y por tanto necesita mucho trabajo, mucho entrenamiento y es complicado. El caso es que es un puesto que no siempre nace por un asunto vocacional. De hecho, hemos visto varios ejemplos de porteros que acabaron siéndolo, que no empezaron jugando ahí, empezaron jugando en otras posiciones de campo y al final diferentes circunstancias les obligaron a acabar bajo palos, ¿no? Sí, es difícil porque cuando somos pequeños todo el mundo quiere marcar goles. Hay muy poca gente que ya desde pequeña quiera ponerse en la portería. En el libro cuento historias de varios porteros y, por ejemplo, Ricardo López, el que estuvo en Osasuna y en el Atlético de Madrid y tal, él estuvo entrenando como delantero en el Mutilvera en esta última etapa antes de volver a Osasuna, que en el libro está porque es el portero con 41 años más veterano en jugar un partido de primera división. Y como él, muchos más, sobre todo porteros africanos como Tommy Nkono. Mucha gente empezó de jugador de campo o sí, ¿no? En los recreos en su colegio, pues jugando para marcar goles. Después se dan cuenta de sus cualidades, a través de entrenadores empiezan a retrasar la posición y han llegado a la élite, ¿no? El primer protagonista del libro, que es Pichu Cuéllar, pues tuvo que cargar a lo largo de su carrera con el peso, ¿no?, de soportar los 6 goles que le endosó el Barcelona en un partido contra el Atlético de Madrid. Lo curioso es, sin ser, digamos, protagonista directo de esos 6 goles, al día siguiente la prensa le puso prácticamente en la diana, ¿no? Y él salió. Recuerdo la charla que tuve con él para incluirlo en el libro, y la verdad es que fue muy sincero y reconoció que él no le tocaba hablar ese día con la prensa, pero quiso salir a la palestra, quiso hablar con los periodistas y dar la cara, ¿no?, después de un día muy difícil para él. Y después de eso se rompió la rodilla 2 veces y volvió a salir para adelante. De hecho, el libro pues trata mucho de eso, ¿no?, de superación, de optimismo, historias que al final, gracias al esfuerzo y el trabajo, acaban bien. No hay más que ver otra historia que incluyo en la obra, que es la de César Lainez, que también se tuvo que retirar con 28 años por una lesión de rodilla, varias lesiones de rodilla, y cómo pues él siguió con su vida. Le costó, fue duro, pero bueno, ha montado un gimnasio, trabaja como profesor de pilates, entrenando porteros, de comentarista deportivo. El libro cuenta un poco pues que pese a las trabas que te pone la vida, los caminos pedregosos, si te esfuerzas y trabajas vas a salir adelante. Ese es el motivo, la siguiente pregunta, además, que íbamos a hablar de Lainez, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de cuando recopilaste su historia? La humildad que tiene y lo que le sorprendió. Yo cuando lo llamé se quedó como un poco alucinado, decía, ¿te acordáis de mí, no? Sí, porque hace ya unos años, ¿no?, claro, que dejó de jugar en primera. Yo creo que, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que 2004, 2005, por ahí, que realmente son 9 años, tampoco es tanto, pero la verdad que le hizo mucha ilusión y fue una de las entrevistas que más me aportó, más me gustó, porque normalmente cuando entrevistas a un futbolista no es que sean la mayoría demasiado humildes, ¿no? Pues sobre todo si están en activo, pues te cuesta un poco más hablar con ellos, quizá no eres su prioridad, ¿no? Bueno, ellos tienen muchas entrevistas al año, mucha gente que se interesa por ellos, es algo habitual, pero el año me sorprendió esa cercanía, esa ilusión que le hizo, y es una historia de las más bonitas del libro porque además es muy dura. En otro caso significativo fue el de Alejandro Rebollo. De hecho, lo que más llama la atención es que se vuelve a poner otra vez en relieve muchas veces la influencia que tienen los ultras en el mundo del fútbol, que en su caso echaron por tierra el fichaje por el Oviedo, ¿no? Una historia muy curiosa. Quizás es el portero menos reconocido del libro, porque bueno, jugó en segunda división nada más una temporada, el resto ha jugado en segunda B, pero es que la historia de Alex es muy curiosa. Y sí, como dices tú, cuando fichó por el Oviedo, como estuvo en esa plantilla de jugadores que en 2003
en teoría, porque él no fue de los que denunció, de hecho denunciaron todos en bloque y él fue de los que quitó la denuncia, pero bueno, si conocéis un poco la historia del Oviedo, la afición tiene como una lista negra del año que el equipo bajó 2 categorías por impagos, la gente denuncia al club por los impagos, pues los tienen como una lista negra que no quieren que vuelvan al club, cada vez que juegan contra ellos los insultan, de todo, ¿no? Pues Alex fue de las personas que estaban en el filial aquel año que quitó la denuncia, la gente eso, no sé si lo sabe o no lo quiere saber o no sé qué pasa, pero sí, la verdad es que echaron por tirar el fichaje cuando lo tenía prácticamente firmado. De hecho, fueron a juicio. Al final creo que ganó el Oviedo, pero bueno, él todavía se pregunta por qué, ¿no? Cuando entregó los papeles en regla y tal. Pero bueno, la historia de Rebollo, aparte de eso, tiene la historia de que estuvo metido en el Salamanca Athletic, este equipo de Hidalgo que no salió a competir. El que iba a sustituir al Salamanca, Sí, la Unión Deportiva de Salamanca. Él estaba muy unido a su madre, desgraciadamente falleció después de verle un partido. También estuvo un año en el paro, esperando por equipo. O sea, la historia de Alex, un portero, como te digo, el menos reconocido de todos, pero una historia pues muy interesante y que también se ha visto obligado, entre comillas, a dejar el fútbol porque su mujer encontró trabajo en Salamanca cuando iba a firmar por el Salamanca Athletic. Él ha montado ahí también un negocio, un gimnasio, ahí sí, que de momento no está jugando. No ha colgado los guantes porque siempre está a la espera de una oferta de un equipo cercano de la ciudad. Pero es una historia, yo creo que a la gente le va a gustar porque es muy atractiva. La historia de Ricardo se puede resumir perfectamente en un titular que salió en la prensa deportiva, que es prácticamente el portero que pasó de jugar del fútbol de barrio, ¿no? De su barrio aquí en Madrid de campamento, a hacerlo en Old Trafford, nada más ni nada menos. La verdad es que Ricardo, yo lo quise incluir por el tema de la edad, ¿no? De un portero, pues cómo se ha cuidado a lo largo de su vida, de su trayectoria deportiva, cómo ha llegado a jugar un 40 años en primera, pero también te das cuenta de que ha sido el primer español que ha jugado en Old Trafford, en el Manchester United, ese cambio que dio, ¿no? Igual pasa de Juárez, pues en Valladolid a Old Trafford, luego al Sardinero con el Racing. Es una historia muy curiosa que la enlazo con la de César Sánchez, otro portero que también estuvo jugando hasta los 40, que ha tenido también un gran palmarés, y creo que también es un capítulo que ha dado bastante bien hilvanado y que puede ser interesante para la gente. Tú que conoces su trayectoria, ¿por qué Aranzubia no triunfó en el Athletic Bilbao de la manera que se esperaba, a pesar de su prometedora trayectoria, donde veíamos donde en esas categorías inferiores pues disputaba, incluso jugaba más el puesto que con todo un Iker Casillas en la selección española? Yo creo que la presión, ese San Benito de ser el nuevo Iríbar y todo esto que le pasa a los porteros, mucha presión para una persona que viene de la cantera. Llegó muy rápido al primer equipo, empezó muy bien, pero luego pues se juntó todo, la presión, la falta de confianza, el fallar, y yo ese capítulo lo incluyo pues en este problema que tienen los porteros, que el mismo portero con confianza o sin confianza, o como cualquier jugador de campo, parece otro. Al subir en el Deportivo volvió a recuperar su mejor nivel, cuando hace 2 años antes en el Athletic Bilbao, pues como tú dices, no estaba acertado. Mismo portero, mismas condiciones, falta esa la confianza, ¿no? De hecho, entrevisté también a su entrenador de porteros, a José Sambade, para el capítulo con los preparadores de porteros, la importancia que tienen, y me reconocía eso, que era todo trabajo mental, porque las cualidades estaban ahí del futbolista. Dejando a un lado el repaso de las historias que cuentas en el libro, ¿qué características debe tener ese gran portero según tu visión y tu experiencia? Yo creo que dar seguridad es lo principal, que el portero salve lo parable, quizás sea menos espectacular, pero que lo parable lo intente salvar siempre. Siempre va a haber fallos, el portero siempre se va a equivocar, como el delantero, como el defensa, como el centrocampista, pero que dé seguridad al equipo. Un portero que dé seguridad al equipo es fundamental para su defensa, para que los compañeros jueguen con más tranquilidad, y al final es muy sencillo eso. Dar tranquilidad, seguridad, que sepas que detrás tienes una persona que te va a responder. Si eres muy bueno, dice pronto, sí, eso se dice pronto, pero luego no es fácil. Se dice pronto. Ya que te tengo aquí como conocedor de la figura del guardameta, no me resisto a preguntarte por el eterno caso que hemos visto en la prensa deportiva durante los 2 últimos años. Es el caso Iker Casillas, Diego López. En tu opinión, ¿cómo se hubiese debido gestionar este asunto? ¿Crees que el Madrid ha hecho bien dando salida a uno de los dos, quedándose con Iker Casillas? ¿Cómo lo has vivido tú y sobre todo cómo lo ves? Yo me remontaría a los inicios de por qué Iker Casillas dejó de jugar, ¿no? Porque él, me parece que fue en enero de 2013 cuando empezó todo, cuando se lesionó aquella patada involuntaria a Arbeloa en el partido de Copa contra el Valencia. ¿Y por qué dejó de jugar Iker Casillas? Se lesionó, ¿de acuerdo? Como se puede lesionar cualquier persona, pero por ejemplo, si en el Barça se lesiona Messi, en el Madrid se lesiona Cristiano, en el Atlético se lesiona pues de aquella Falcao, por ejemplo, pues está 2 meses sin jugar, juega otra persona de la plantilla, otro jugador de la plantilla. En este caso hubiera sido Adán, cuando se recupera el portero titular, la leyenda, el estandarte, el icono madridista, volvería a jugar, ¿no? Pues en este caso Mourinho decidió fichar a un portero, muy buen portero, como demostró en Villarreal, pero que ese año en Sevilla no estaba siendo titular, había perdido el puesto, y se complicó todo ahí. Mourinho, por razones deportivas, extradeportivas, no ha quedado muy claro, que hizo una mezcla de todo,
decidió apostar por otro guardameta cuando tenía en su plantilla, pues posiblemente todavía de aquella el mejor del mundo. A raíz de ahí, fichas a un portero nuevo, pagando una suma importante por él, lo hace bien. Claro, ahora llegas a la situación de decir, ¿por qué lo voy a quitar si lo está haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que se enrareció un poco la situación por eso, por no dejar jugar al portero suplente y cuando se recuperara tu estandarte, un ídolo del madridismo, volver a jugar. Ahora, ¿qué pasa? Que debido a esa decisión, la afición, como todos sabemos, se dividió. Ahora Casillas tiene detractores, tiene seguidores y ahora está mirado con lupa. Ahora para él es muy difícil. Hay que ponerse nada más en su lugar. Sabes que pese a todo lo que has conseguido, empiezas de cero prácticamente, todo el mundo te mira con lupa como si fueras un debutante y cada vez que fallas van a estar detrás de ti. Entonces, pues ahora para él es difícil. ¿Y cómo lo estás viendo ahora que le vimos ayer de titular otra vez contra Macedonia y tuvo alguna actuación de mérito? Ayer lo vi muy bien. Recuerdo una parada que hizo a mano cambiada por arriba, un disparo desde fuera del área muy bien, pero es cierto que estuvo mal en la final de Champions, estuvo mal en el Mundial y la Liga la empezó un poco dubitativo con luces y sombras. Pero repito, ahora mismo jugar a Casillas es muy difícil porque hay que tener en cuenta todos estos factores y para él es difícil hacerlo bien. Además tiene a Keylor detrás, que es un porterazo que le está apretando mucho. Y yo sinceramente no sé cómo va a acabar esto, porque Keylor es muy bueno. Y si Casillas no está bien ahora mismo, pues posiblemente vayan a relegarlo al banquillo. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Hemos repasado algunas de las historias de este libro. Comenzábamos hablando de Pichu Cuellar, hemos pasado por Alejandro Rebollo, César Lainez, Ricardo Aranzubía. Hay otras muchas historias que no vamos a desgranar en esa entrevista. Preferimos que sean los lectores los que acudan a la librería, compren el libro de La soledad del portero que hoy ha presentado nuestro compañero Santi Menor y bueno, haga un repaso por algunas de las trayectorias que son, como bien decías, algunos de ellos ejemplos de superación, de constancia, virtudes que evidentemente no son un portero, sino cualquier persona debe tener a lo largo de la vida. Santi, ha sido un placer. Gracias por visitar Periodista Digital. Era tu primera vez, esperemos que no sea la última. Ojalá. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, un placer.